What I thought we could do moving forward is we finish this lesson is to have each one of us read the sections out of the lesson. Creí que para finalizar este capítulo podamos leer cada uno de nosotros las secciones de la lección. And so then if everybody can be that wants to read, you know, can be ready to read and kind of pass the microphone around, and we'll read the verses, and then you guys can read the lesson, and then I'll make some comments. Entonces, todos los que quieran leer, que estén preparados para leer con sus lecciones, solamente se pueden ir pasando el micrófono. Unos leen los versículos, otros leen las lecciones y él va haciendo comentarios al respecto. Won't be quite so much translating. Para que no haya tanta traducción. And also keeps us all engaged. Y para que estemos todos involucrados. After lunch, it's I know how it is. We can get tired. Porque después de comer puede ser un poco difícil mantenerse despierto. I understand that. Coffee? You got coffee? There you go. Full? Very good. Does anybody want an English copy? ¿Alguien que quiera una copia en inglés para seguirla? No? Okay. All right. Okay, so let's read again verses 1 through 6 of Romans chapter 6, verses 1 through 6. Entonces, alguien que quiera leer de nuevo Romanos 6 del 1 al 6, por favor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Okay, so just for sake of review, para repasar, we know that we were identified with Christ. Sabemos que estamos identificados con Cristo. And so we were baptized with him spiritually. We were joined together with him. We were united together with him. Fuimos bautizados juntamente con Cristo, fuimos unidos con él. And so whatever happened to Jesus also happened to us. Así que todo lo que le pasó a Cristo también nos pasó a nosotros. And so when he died, we also died with him. Cuando él murió, nosotros también morimos con él. When he was buried, we also were buried with him. Cuando él fue enterrado, nosotros también fuimos enterrados con él. And then when he rose to walk in newness of life, we also rose to walk in newness of life with him. Y cuando él fue resucitado para andar en vida nueva, nosotros también fuimos levantados para andar en vida nueva. And so verse 6 here explains it a little bit in a little further detail. El versículo 6 lo explica en más detalle. To us exactly what happened when we died with Christ. Exactamente lo que pasó cuando morimos con Cristo. And again, remember, this is what God did for us in his grace to separate us from our old spiritual identity and to give us a new spiritual identity. Recordamos, esto fue lo que hizo Dios para separarnos de nuestra antigua identidad espiritual y unirnos con la nueva. And so if we go to your lesson, así que en vuestras lecciones, if someone would read for us there where it says Romans chapter 6 verse 6, you see dice, that? Yeah. ¿Ven dónde dice Romanos 6:6 el versículo? Read read down to through the first 4 bullet points. Entonces que lean los primeros 4 puntos. So where it says, Paul goes on in verse 6 and tells us how God has designed. Stop there. Don't read that. Ok, donde empieza diciendo, Pablo continúa en el versículo 6 a partir de ahí. ¿No? Don't read that part. Ah, hasta ahí. Stop before okay. that. So desde el principio hasta donde dice Pablo continúa en el versículo 6. Ahí párenle. Dale, chingo.
Saber esto naturalmente significa llegar a saber o llegar a conocer, familiarizarse con el hecho. El viejo, nuestro viejo yo, nuestra vieja humanidad tal como éramos en y desde Adán. La identidad espiritualmente condenada, separada de Dios que recibimos por descendientes de Adán. Entonces, este es uno de los resultados que recibimos de haber sido colocados en su muerte, es decir, que trajo crucifixión o muerte de nuestra antigua identidad espiritual. Quienes éramos en Adán ha sido crucificado. Sería como morir como keniata y reencarnarse como japonés. Su antigua etnia estaría muerta y desaparecida. Etnia, perdón. Esto es exactamente lo que nuestra identificación con Cristo logró espiritualmente en nuestras mentiras. La crucifixión y muerte de nuestra antigua identidad espiritualmente muerta y condenada, y luego recreamos y resucitarnos con una nueva identidad espiritual justa, santa y completa. Nuestra co-crucifixión no se trata de lo que hemos hecho, sino de lo que fuimos. Muchas veces esto no significa mucho para nosotros porque no entendemos cuán desesperadamente lo necesitábamos. All right, good, thanks. So it says that our old self was crucified with him. Dice que nuestro antiguo yo fue crucificado con él. So the lesson there defines what the old self is. Ahí la lección define lo que es el viejo yo. It's our old humanity Es nuestra antigua that humanidad we were in en la que estábamos when we were born, Cuando our old spiritual identity. cuando nacimos, nuestra antigua identidad espiritual. And that is particularly what was crucified with Christ. Eso particularmente fue lo que se fue crucificado con Cristo. It was our old spiritual identity that was condemned, that was completely sinful, that was completely depraved. That is what was crucified with Christ. Esa antigua identidad espiritual que estaba completamente pecaminosa, completamente condenada, eso fue crucificado con Cristo. And it makes the statement there that it would be like dying as a Kenyan and becoming reincarnated as a Japanese. Y dice ahí, es como morir siendo una persona de Kenia y nacer como una persona japonesa. Now that's humanly impossible. Eso humanamente es imposible. But that is the significance and the seriousness and the miraculous work that God did to us and with us spiritually. Pero eso es lo milagroso y la importancia de lo que Dios hizo con nosotros espiritualmente. Because our old spiritual identity Porque was so depraved, nuestra antigua it was naturaleza so sinful, estaba tan depravada, it could not be improved. tan pecadora que no podía mejorar. And so what God had to do is he had to crucify it. He had to kill that. He had to separate us from that and give us a new spiritual identity. Así que Dios tuvo que crucificarlo, que matarlo, que separarnos de ello y darnos una nueva identidad espiritual. It would be like, like the example there. It would be like someone, me dying. What's the only way for me to genuinely be Mexican? ¿Cuál es la única manera en que yo pueda ser mexicano? To be reborn, and for God to have me to be reborn as a Mexican. Bueno, que Dios me haga renacer como mexicano. That's the only way that I could genuinely, through and through, become Mexican. Es la única manera en que yo genuinamente me pueda volver mexicano. And so that is what God has done with us spiritually. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros espiritualmente. It's important for us to make the distinction that God did not improve the old. Es importante notar que Dios no mejoró al viejo yo. He's not trying to make our old self, our old spiritual identity better. Él no está intentando hacer que nuestro antiguo yo sea mejor. Nuestra antigua identidad. He's not trying to improve our old self. No está intentando mejorar nuestro antiguo yo. It was so beyond help, beyond being improved upon. God had to crucify it, knowing this, that our old self was crucified. Ese yo estaba tan lejos de poder ser reparado, tan lejos de ser mejorado, que Dios tuvo que crucificarlo juntamente con él.
And so the last section there says our co-crucifixion is not dealing with what we've done, but what we are. Y la última sección ahí dice, nuestra co-crucifixión no tiene que ver con lo que hemos hecho, sino con lo que somos. And again, that's getting to the source of who we were in the old, and now the new, who we are in the new. Eso va a la fuente de quiénes éramos en el antiguo yo y quiénes somos en el nuevo. Because we saw that God already dealt with what we've done. Porque hemos visto que Dios ya ha lidiado con lo que hemos hecho, Right? ¿verdad? Jesus died on the cross to pay the penalty for our sins. Cristo ya murió en la cruz para pagar la paga de los pecados. We saw last nuestros. night that we're justified, we are redeemed, that God is satisfied. So the penalty for our sins has been totally taken care of. Vimos que somos justificados, ya hemos sido redimidos, la paga de nuestro pecado ya ha sido totalmente pagada. But our co-crucifixion deals with who we are as the source. Pero nuestra co-crucifixión tiene que ver con quiénes somos como fuente. It deals with sin as the source, not sins as the fruit of the source. Lidia con el pecado siendo la fuente, no el pecado siendo el resultado de la fuente. All right, let's read the next section. Leamos la siguiente sección. It starts there. It says, Paul goes on in verse 6 to tell us how God has designed our new spiritual identity. Who would like to read that section and stop before it gets into Israel slavery? Stop there. Entonces, ¿quién quiere empezar a leer donde dice Pablo continúa en el versículo 6 y leer hasta donde habla de Israel y la esclavitud? Dice, Pablo continúa en el versículo 6 y nos dice cómo Dios ha diseñado este proceso de crucificar nuestra antigua identidad espiritual y recrearnos con una nueva identidad espiritual para que nos afecte a diario. Primero él dice que el cuerpo de pecado se ha hecho impotente o anulado. Literalmente significa estar fuera del negocio. Cuerpo de pecado se refiere a nuestros cuerpos aún redimidos y no liberados del dominio del pecado. Es el cuerpo humano terrenal caído con su pecado interior. A menudo nos referimos a ella como nuestra carne. Dado que nuestro viejo hombre, identidad, fue crucificado con Cristo, todos los derechos y reclamos que el pecado tenía en nuestras vidas se han ido y el Espíritu Santo puede anular el cuerpo del pecado, la carne, liberándonos así de la esclavitud del pecado y reinando en nuestras vidas. El resultado de que el cuerpo de pecado se vuelva impotente es que ya no viviremos como esclavos del pecado. Thanks. So you see the second point there, it says that the body of sin is referring to our bodies that are yet redeemed, not delivered from sin's rule. Now that's actually referring to our bodies, our physical bodies. Vemos el segundo punto que está hablando de la carne, que es nuestro cuerpo físico, un cuerpo que no ha sido redimido todavía. It's our earthly human body with its indwelling sin, and oftentimes we refer to it as the flesh. Es un cuerpo terrenal que todavía tiene el pecado que habita en él y a menudo nos referimos a él como la carne. And so when we do walk in the flesh, when we do sin, it's because of this indwelling sin that we still have. A menudo cuando andamos en pecado o andamos en la carne, tiene que ver con este cuerpo en el que todavía habita el pecado. But what is really important for us to understand, we've been talking about it some yesterday and then today, is that when we do sin, when we walk in the flesh, that is not what identifies us. Pero es importante notar que cuando andamos en la carne, cuando andamos en pecado, eso no es lo que nos identifica. And the freedom from walking in the flesh and the freedom from living in indwelling sin is by walking in resting in our new spiritual identity that we have in Christ. Y la libertad de no andar en la carne, la libertad de no vivir en pecado es andar en la nueva identidad espiritual que tenemos en Cristo. When we do walk in the flesh, many times our tendencies
is to try harder to not walk in the flesh next time. Cuando andamos en la carne, nuestra tendencia es intentar más fuerte o intentar más no andar en la carne la siguiente vez. I'm not going to do that again. De no voy a volver a hacer eso. We get mad, Y nos enojamos, worried, nos anxious. preocupamos, nos da ansiedad. I'm going to try harder tomorrow. I'm not going to do that again. Pero mañana lo voy a intentar otra vez de no hacer eso otra vez. That's a wrong mindset. Esa es la mentalidad incorrecta. And it's a misplaced faith. Es una fe mal puesta. So when we do walk in the flesh, the answer is faith in the facts of our new spiritual identity. Cuando andamos en la carne, la respuesta es la fe basada en los hechos de nuestra nueva identidad espiritual. Even though I just walked in the flesh, that's not who I am. Aunque acabo de andar en la carne, ese no es quien yo soy. And so victory is being convinced and convicted of who we really are. La victoria es estar convencido de quien tú realmente eres. And so that we're so convinced and convicted of who we are that we're drawn to God in the relationship that we have with him, and we're drawn deeper and deeper into that, and then the result is not walking in sin. Claro. Y al caminar de esa manera, nuestra respuesta es mirar más a Dios y más profundo en nuestra relación con él, y eso nos hace no caminar más en el pecado. Again, it's just being thoroughly Es convinced estar convencido of who we are de quiénes somos in our relationship and our new spiritual identity. y nuestra relación y nuestra nueva identidad espiritual. Okay, let's read the next section. Leamos la siguiente sección. It gives us an example here of the nation of Israel Nos da un and ejemplo de la nación de Israel, they're in slavery de su esclavitud in Egypt for 400 years. en Egipto durante 400 años. Let's read all the way down until you see the quote by William Newell. Don't read that. Entonces vamos a leer a partir de la esclavitud de Israel hasta la cita de William Newell o algo así. Eso no lo vamos a leer, la cita. Dice, la esclavitud de Israel en Egipto proporciona un excelente ejemplo de esta verdad espiritual. Habían vivido en la esclavitud durante 400 años. Se había convertido en su identidad. Todos los niños nacían automáticamente en la esclavitud y crecían y se convertían en esclavos. No podían hacer nada para liberarse. Dios intervino divinamente y los liberó. Él hizo todo el trabajo. Levantó un libertador, orquestó todas las circunstancias que provocaron su liberación, los guió, los protegió y completó la liberación al destruir a su enemigo y darles una nueva identidad en una nueva tierra. Una vez que fueran libres y vivieran en una nueva tierra, ¿qué pensaríamos de ellos si hubieran continuado orando por la liberación de la esclavitud? Diríamos, ¿no saben que cuando Dios logró su liberación de Egipto, destruyó el ejército egipcio en el Mar Rojo y los condujo a la tierra de Canaán? ¿Eso cambió su identidad de esclavos a ser un pueblo libre? Dios te dio una nueva identidad en una nueva tierra. Ya no tenéis que temer y vivir como esclavos porque sois libres. Esto es exactamente lo que Pablo dice que nos sucedió espiritualmente en Cristo. Nuestra única tarea es simplemente creer lo que Dios dice que ha provisto a través de Cristo como nuestra solución. Pero la mayoría de los cristianos pasan su tiempo rogándole a Dios por la victoria, porque estamos buscando y dependiendo de nuestras propias obras y obediencia para sentirnos aceptables y justos ante Dios en lugar de nuestra identidad. Esta es exactamente la razón por la cual Romanos 5 es tan fundamental. Nuestras obras no nos hicieron pecadores, ni son nuestras buenas obras las que nos declaran justos. Se nos ha ordenado considerarnos muertos al pecado, no importa cuán grande y fuerte parezca el pecado. Uno de los engaños más grandes de Satanás es engañar a los creyentes fervientes y sinceros para que rueguen a Dios por lo que Él dice que ya ha hecho. Dios declara que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Debemos caminar en fe en la realidad de esa declaración.
Thank you. Yeah. Does this Old Testament physical picture of the New Testament spiritual truth make sense? Este cuadro del Antiguo Testamento para la verdad espiritual del Nuevo tiene sentido. Remember that the story, just to, if we haven't thought about it in a while, that the Israelites, they were enslaved for 400 years. Esa historia, si no la hemos oído mucho tiempo, los israelitas fueron esclavos 400 años. And like we just read, certainly they were identified as slaves of Egypt. Y como leímos, se identificaban como esclavos de Egipto. But we know that God delivered them from the slavery in Egypt. Pero sabemos que Dios los liberó de la And esclavitud. they were no longer under the authority, they were no longer under the control or under the power of the Egyptian taskmasters. Y ya no estaban más bajo la autoridad, bajo el poder, el control de los capataces egipcios. And so, like it says there, imagine if when they got into the promised land, if they would have been begging God and pleading for them to deliver them from the Egyptian taskmasters. Así que imagínense si hubieran entrado a Canaán pidiéndole a Dios que los liberase de la esclavitud a los capataces egipcios. That would have been crazy. Hubiera estado un poco Right? loco. That wouldn't have made any sense. No habría tenido ningún sentido. But what about us? Pero ¿y qué de nosotros? Have we truly been delivered from our old spiritual identity? ¿Hemos sido verdaderamente librados de nuestra antigua identidad espiritual? Have we? Yeah, we have. Sí. We have. We have been given a new spiritual identity, just like the nation of Israel. They were delivered from slavery in Egypt. Se nos ha dado una nueva identidad espiritual, igual que los israelitas fueron liberados de Egipto. But how many times do we keep begging God to set us free from a particular sin? Pero ¿cuántas veces le pedimos a Dios que nos libre o nos libere de cierto pecado? Whatever that sin is, whatever that fleshly manifestation is, Cualquiera que sea el pecado, we beg God, please give me deliverance from this. Please set me free from this. Please help me to not walk in this again tomorrow. le seguimos pidiendo a Dios de, por favor, hazme libre de este pecado, ayúdame a no caer en esto otra vez mañana. So our faith and our prayers need to be one of thanksgiving to God for what he's already done. Nuestra fe y nuestra oración debería ser una de agradecimiento por lo que Dios ya ha hecho. Instead of praying and asking and begging God to do what he's already done, our prayers can be ones of thanksgiving and praising him for what he has already done. En vez de pedirle y rogarle a Dios, deberíamos estar dándole gracias por lo que él ya ha hecho. Thank you, God, for delivering me from my sin nature. Thank you for delivering me from the indwelling sin. Thank you for giving me a new spiritual identity. Thank you, God. Gracias, Señor, por librarme de este pecado que habita en mí. Gracias, Señor, por librarme de esta naturaleza. Gracias por mi nueva identidad espiritual. And even if we do walk in the flesh, we can still say, thank you, God, for giving me a new spiritual identity. Thank you for your completed work for my righteousness and also for my sanctification. Y aunque andemos en la carne, podemos darle gracias por nuestra nueva identidad espiritual y darle gracias por nuestra justicia, por haber sido declarados justos y nuestra santificación. What's going on in our daily lives does not affect our new spiritual identity. Lo que pasa en nuestra vida diaria no afecta nuestra identidad espiritual nueva. Again, for the example of us as Americans being here in Mexico, we enjoyed another really good lunch, Mexican lunch. Por ejemplo, el ejemplo, nosotros como estadounidenses acabamos de disfrutar una comida mexicana. I can enjoy the great lunch that we had and the breads that we have. Those are really good. Yo puedo disfrutar esta comida, esos panecitos. So son tan muy buenos. I can partake of those things. Puedo participar de esas cosas. And I can say, thank you, God, I'm an American. Y puedo decir gracias Dios porque soy americano. You get the point? ¿Ven el punto? I can participate in something that's not of my identity. Puedo participar de algo que no es mi identidad. But I can celebrate my identity. Pero puedo celebrar mi identidad. And so that's what God is working in our lives, and that is what is ultimately going to lead us to true victory.
Eso es lo que Dios está obrando en nuestras vidas y es lo que últimamente nos va a llevar a la victoria. Okay, let's read the quote by William Newell. Leamos la cita de William Newell. Read this quote here. Es la conciencia de ser pecador lo que aleja a los santos de esa vida gloriosa que vivió Pablo. Pablo no muestra absolutamente ningún sentido de esclavitud ante Dios, sino que continúa en bendito triunfo. ¿Por qué? Sabía que había sido justificado de toda culpa por la sangre de Cristo y sabía que también estaba justificado, limpio del pecado mismo. Y por lo tanto, aunque andaba en un cuerpo aún no redimido, era completamente celestial en su posición, vida y relaciones con Dios. Sabía que estaba justificado del pecado mismo como de los pecados. La presencia consciente del pecado en su carne solo le recordaba que estaba en Cristo. Ese pecado había sido condenado judicialmente como relacionado con la carne en la cruz, y que fue justificado en cuanto al pecado porque murió con Cristo y su anterior relación con el pecado había cesado por completo. Su presencia no le dio ningún pensamiento de condenación, sino que solo avivó su anhelo por el cuerpo de redención, cuerpo celestial. Justificado del pecado porque el que ha muerto está justificado, justificado del pecado porque el que ha muerto está justificado del pecado. Thank you. That stuff's hard to read in English, William Newell, so I'm not sure it was hard to read in Spanish. Está complicado leer la cita en inglés, imagínate en Yeah. español. So notice his first sentence there. Notemos la primera It frase. says it's the consciousness of being sinful that keeps back saints from that glorious life that Paul lived. Es la conciencia de ser pecaminosos lo que le impide a los creyentes alcanzar esa vida gloriosa. And so let's think about that. Vamos a pensar en Again, eso. it's a mindset. Es una mentalidad. So many times when we walk in the flesh, when we walk in indwelling sin, that's what defines us. Tantas veces al caminar en la carne, al caminar en pecado, eso es lo que nos define. And as soon as our sins define us, we give in to guilt, shame, condemnation, bondage. Okay, y en cuanto en cuanto el pecado nos empieza a definir, eso le da lugar a la culpa, a la condenación, a la esclavitud, And a la vergüenza. there's no freedom there. Y ahí no hay libertad. It's this weight of the law and of not being able to perform better, not being able to behave better, and not being able to live a more sinless life. Es este peso de la ley de no poder comportarte mejor, no poder vivir una vida menos pecaminosa. But that's not the issue with God. Pero ese no es el problema con Dios. That oftentimes that's the issue with us, A menudo es nuestro problema, because we have a wrong view of God, we have a wrong view of his purpose and his desires in our lives. que tenemos la visión incorrecta de Dios, la visión incorrecta de sus propósitos y sus planes en nuestra vida. Notice that in the middle of this paragraph it says the conscious presence of sin in his flesh only reminded him that he was in Christ. Pero notemos que hay una frase en medio del párrafo que dice la presencia consciente del pecado en su carne solo le recordaba que estaba en Cristo. I mean, think about that. Piensen en eso. When was the last time that we walked in the flesh, and as soon as we walked in the flesh, it immediately reminded us that we're in Christ? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste en la carne y al caminar en la carne eso te recordó que estabas en Cristo? It's probably been a long time, if it's even ever happened. Probablemente ha pasado mucho tiempo o si alguna vez ha pasado. When we walk in the flesh, again, we go into this guilt and condemnation and shame and bondage. Porque cuando andamos en la carne eso nos lleva a culpa y vergüenza y esclavitud y condenación. But when we walk in the flesh, praise God that is not who we are. Pero cuando andamos en la carne deberíamos alabar a Dios porque eso no es quienes somos. Praise God, he's not viewing me as a defeated sinner. Gloria a Dios que Él no me está viendo como un pecador derrotado.
Praise God that his value of me is not based upon my behavior. Gloria a Dios que mi valor, no, bueno, el valor que Él tiene de mí And, no está basado en mi comportamiento. and praise God that his value and his significance of me is because of the new spiritual identity that he's given me. Y gloria a Dios porque mi valor y o sea, la importancia que yo tengo de Él está basada en mi identidad espiritual. Do you see how that Nueva. perspective of our faith and the facts and our view of how God is interacting with us and what God has done for us and to us, see how that changes things? ¿Ven cómo la perspectiva de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros, eso cambia todo? ¿Cambia las cosas? ¿De la fe basada en los hechos? ¿Ven Was el there cambio de anything- perspectiva? Was there anything that we could do to make ourselves righteous? ¿Había algo que podíamos hacer para hacernos justos? No. God declared us righteous. No, Dios nos declaró justos. And was there anything that we can do to make ourselves stop walking in the flesh? ¿Había algo que pudiéramos hacer para dejar de andar en la carne? No. Nosotros mismos. God did that for us. No, Dios lo hizo por Is there nosotros. anything that we could do to rid ourselves of our old spiritual identity and to give us a new spiritual ¿Hay identity? algo que nosotros podamos hacer para librarnos de nuestra antigua identidad espiritual y conseguir una nueva? No, God did that for us. No, Dios lo hizo por nosotros. And so that's how we tie all this together, starting from the beginning and now in the middle of chapter 6. Así es como atamos todo lo que empezamos y por donde vamos en el capítulo 6. All right, let's move ahead. And Avancemos. somebody read for us Romans chapter 6, and somebody read for us verses 7 through 11. Alguien que por favor en Romanos 6 pueda leer del 7 al 11. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Good, thank you. So he who has died is freed from sin. El que ha muerto ha sido justificado, está libre del pecado. And so it uses the word freed there, free. En free inglés from sin. se usa la palabra es libre del pecado, And so libre. it doesn't say that the person who is striving really hard not to sin is the one that's freed from sin. No dice que la persona que lucha mucho por librarse del pecado es la que está libre de pecado, It says the person that has died is freed from sin. sino que la persona que ha muerto está libre del pecado. And we have died to sin. Y nosotros It's a fact. hemos muerto al pecado, es un hecho. All right, let's go to the lesson, to the workbook, Vayamos al and workbook. read for us, if you would, all the way. Again, stop before the null quote. Ok, y a ver si podemos leer desde el principio hasta la cita de Newell. Who wants to read for us? ¿Alguien que quiera leer, por favor, please? Ok, ya. Así que hemos sido puestos en la presencia de Dios, no solo como declarados justos por lo que hemos hecho, sino declarados justos por lo que éramos, y en cuanto a nuestra carne, y aún lo somos. No deberíamos tener más abatimiento ni autocondenación cuando nos vemos a nosotros mismos, porque hemos sido declarados justos en ese antiguo estado de ser, así como de lo que hemos hecho. No solo nuestros pecados fueron quitados por la sangre de Cristo, sino que nuestra conexión con Adán terminó. El viejo hombre fue crucificado, muerto al pecado. Nuestra historia anterior ha terminado completamente ante Dios. Todo esto es tan cierto para nosotros aquí en la tierra, ahora como lo será en el cielo. Nuestra comprensión de la verdad puede ser débil y miserable, pero los hechos son igualmente ciertos. ¿Por qué puede ser esto así? ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Versículos del 7 al 11. ¿Es la verdad de Jesús? ¿Cuál es la relación de Jesús en el pecado? ¿Está todavía en la tumba? ¿Cuál es la opinión de Dios, el Padre, sobre él? Estas cosas son tan verdaderas para nosotros como lo son para él, porque estamos en él, estamos identificados con él y por lo tanto nos hemos convertido en una nueva creación espiritual con una nueva identidad espiritual.
Note que Pablo comienza el versículo 11 con la palabra asimismo, debido a que estas cosas son abundantemente ciertas de Jesús. Asimismo, debemos considerar, creer que nosotros también estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Esta es la identificación del creyente. Cualquier cosa que sea verdad de él, debemos creer que también es verdad en nosotros. Thank you. So notice the first paragraph there, Notemos primer párrafo. and we just made reference to it, that we have been set in the presence of God, not only as having been declared righteous from what we have done, but declared righteous from what we were as to our flesh. And notice this, and still are. Notice those little words, and still are. Dice el primer párrafo que nosotros ante Dios hemos sido declarados justos. Dice no solo por lo que hemos hecho, sino por lo que éramos y aún lo que somos, o sea, por lo que todavía somos. So let me ask you this question. Así que voy Here's a preguntar. question. So how is it that we are declared righteous from what we still are? How is that possible? ¿Cómo puede ser que somos declarados justos por lo que todavía somos? ¿Cómo es eso posible? Think about it. How is it possible? Piensen en eso. ¿Cómo es posible? By the grace of God. Okay. And be specific. Yeah, By the ¿qué más? grace of God. Yeah, correct. Be specific. So the righteousness is applied to us. That's right. Yeah. The righteousness of God has been once and for all applied to us. La justicia de Dios se aplica una vez y para siempre a nosotros. And there's no sin that we can commit that is going to separate us from the Y righteousness no hay of God. pecado que cometamos que nos pueda separar de la justicia de Dios. Exactly right. Now, we're not Correcto. saying that gives us the right to continue to go out and do whatever it is that we want to do. We're not saying that. Eso no estoy diciendo que eso nos dé el derecho de salir y cometer todos los pecados que We're queramos. saying that when we do, Pero cuando lo hagamos, that the blood of Christ completely covers everything that we do in the flesh. la sangre de Cristo cubre todo lo que hagamos en la carne. And again, that allows us to be free Eso from the nos guilt, shame, and condemnation. permite ser libres de la culpa, la condenación y la vergüenza. Okay, and then notice that, let's see, go on down a little ways. And it says, notice that Paul begins in verse 11 with likewise, Ajá. consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Dice el versículo 11, bueno, empieza diciendo así también o así mismo, consideraos muertos al pecado, pero Yeah. vivos para Dios en Cristo Jesús. So verses 9 and 10, we read verse 9 and 10, they're completely describing what happened to Christ. Los versículos 9 y 10 descubren completamente lo que le pasó a Cristo. Christ, having been raised from the dead, is never to die again. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere Death más. is no longer master over him. La muerte ya no se enseñorea de The él. death that he died to sin once for all. Murió al pecado una vez por todas, But the life that he lives unto God. pero la vida que vive, la vive para Dios. Those things are totally talking about Christ. Las cosas están hablando de Cristo. We weren't mentioned in those verses at all. Ah, no. Those two verses are only talking about Christ. A nosotros no se nos menciona en esos versículos, está hablando solamente de Cristo. And then he says, likewise. Pero And so dice, the same things that happened to Christ, they also happen to us. y luego dice así también, o sea, las cosas que le pasaron a Cristo también nos pasaron a nosotros. Okay, let's move on and let's read the next quote there by Newell. Vamos a leer la cita que viene a continuación de Newell. Por favor. Anybody want to read? ¿Alguien que la quiera leer, por favor? La cita. Lo que aleja a los santos de esa vida gloriosa que vivió Pablo. La cita del final del capítulo. Ah. Sí, ¿Es esa? estoy en la página equivocada. ¿Qué página es? La 60. Estaba una anterior, perdón. No, you're fine. Este es realmente el corazón de la lucha en el asunto de nuestro caminar, de tener nuestro fruto para la santificación
Es difícil calcular y seguir calculando que compartimos la muerte de Cristo al pecado y que estamos vivos para Dios en Cristo. Sin embargo, no hay forma de establecer nuestras almas a lo largo de ninguna otra línea. Regresar de la fe pura de que morimos con Cristo y ahora estamos vivos para Dios en Él, es regresar ¿a qué? A la lucha agotadora y desesperada. Pablo nos dice en Romanos capítulo 7 que una vez pasó tratando de hacer que su carne obedeciera a Dios, o bien volver a gemir ante Dios rogándole que nos dé una liberación personal. Y todo el tiempo Dios está diciendo, la palabra de la cruz es el poder de Dios, es la palabra de Dios en cuanto a lo que se hizo allí, lo que establecerá tu corazón. Dios dice que moriste con Cristo, considéralo así. Si no crees, seguramente no serás establecido. How many of us have been able to have long periods of time with no sin? ¿Cuántos de nosotros hemos podido tener largos periodos de tiempo sin pecado? No hands, okay. How many of us have had Victor raised his hand, but nobody can see him back there. So how many of us have had some sin, whether it's being impatient with somebody or thoughts that we shouldn't have had? How many of us have had those types of things that we have found victory in for a couple of days or a day or maybe a week, but then we eventually fall back into it? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un pecado así como de no tener paciencia con alguien o tener pensamientos que uno no debería y hemos tenido victoria un par de días o incluso una semana, pero luego han regresado? Yeah, we all have. A Yeah. todos. Okay, so here's the question. Aquí hay una pregunta. How many of us want to keep doing that? ¿Cuántos de nosotros queremos seguir haciendo eso? None of us do. Ninguno de nosotros. None of us do. Ninguno. And so like Newell makes this quote, he says, to go back from the sheer faith that we died with Christ and that we are now alive unto him and God, alive unto God and him, is to turn back to what? It's in the middle there. Ok. Dice, regresar de la fe pura de que morimos con Cristo y ahora estamos vivos para Dios en él, ¿es regresar a qué? I mean, we're talking about what God has done with giving us a new spiritual identity so that we can be free from sin. Estamos hablando de lo que Dios ha hecho, de darnos una nueva identidad espiritual para que seamos libres del pecado. And we can enjoy the victory that God intends for us to enjoy. Y podemos disfrutar la victoria que Dios pretende que disfrutemos. How many of us want to continue on just struggling the way that possibly we have in the past? ¿Cuántos queremos seguir batallando y batallando y batallando como lo hemos hecho en el pasado? None of us do. Ninguno. Yeah. And so let's go by faith in what it is that God has revealed in giving us a new spiritual identity and separating us from our old spiritual identity. Let's not go back to trying to have freedom through our self-effort. Entonces vamos a lo que Dios nos ha dado, la nueva identidad espiritual que nos ha dado y no intentar volver a nuestros antiguos esfuerzos de nuestra antigua identidad. All right, let's continue on. Let's move over, go to Romans chapter 6. Let's read for us verses 12 through 21. Vamos a leer, por favor, en Romanos 6 del 12 al 21. 12 through 21. 12 al 21. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Stop at the end of verse 14. Pare, por favor, al final del versículo 14. Sorry, Dice, Brad. porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Okay. Thank you. Sí, hasta ahí, gracias. ¿Hasta ahí? Perdón, sí, hasta el final del 14. So somebody read for us the first paragraph, the Yeah. next paragraph. Y ahora que alguien lea el primer párrafo del material.
ahí donde dice la tentación. Alguien que lo lea, porfa. La tentación es siempre pasar por alto la enseñanza preliminar y fundamental que acaba de ver al comienzo del capítulo 6 y pasar directamente a la parte de mandato y obediencia de no presentarse como un instrumento de justicia o no permitir que el pecado reine en su vida, carne mortal. Pero cuando un versículo comienza por lo tanto, usted sabe lo que se dijo anteriormente es la premisa de todo lo que sigue. And so what he's saying there is in verse 13, Lo que está diciendo ahí, it says, present your members, the members of your body to sin as instruments of, don't present your members of your body as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those for alive from the dead. dice el versículo 13, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. So the point is that many times the emphasis of teaching or the emphasis of instruction or the emphasis of discipleship is on making sure we're presenting ourselves to God and not presenting ourselves to sin. Muchas veces el punto cuando enseñamos o cuando discipulamos o que enfatizamos, el énfasis está en presentarse a Dios. No, the emphasis is on not presenting ourselves To sin. El énfasis está en no presentarnos al pecado como instrumentos. And so when that's all that we emphasize, Pero cuando esto es todo lo que enfatizamos, without understanding everything that came before it, sin entender todo lo que se ha dicho antes, now what we've done is we're encouraging someone to in and of themselves, in their own strength, in their own power, to present themselves to God as alive from the dead and try not to sin. Estamos animando a la gente a que en su propio esfuerzo, por él mismo, se intente presentar a Dios como alguien vivo entre los muertos. And so when we've done that, we've completely missed out on God's plan, on God's purpose, the way that God has laid it out, so that we actually will be able to carry out what he's put before us to do. Pero al hacer eso nos estamos perdiendo de todo el propósito de Dios, todo el plan de Dios, todo lo que él ha preparado para que nosotros hagamos. All right, let's continue reading there in the lesson where it says verse 12. En la lección vamos a continuar leyendo donde dice del versículo 12. And stop where it says, look at John 14. Stop there. Y vamos a parar donde dice, miremos Juan 14. Ahí le paramos. Entonces, Pablo comienza esta sección con, por lo tanto, o por el hecho de que nuestra antigua identidad espiritual fue crucificada con Cristo y se nos ha dado una nueva identidad espiritual que nos hace muertos al pecado y ya no en relación con ella, ya no bajo su dominio, autoridad y ya no recibiendo su salario, debido al hecho de que fuimos declarados justos en Cristo. Por tanto, dice Pablo, no dejéis que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Y luego nos dice lo que es dejar reinar el pecado en nuestros cuerpos mortales, que es cuando obedecemos sus deseos. Pablo no está hablando de la presencia del pecado. El pecado siempre estará presente mientras vivamos en esta tierra, en estos cuerpos humanos caídos que todavía tienen el pecado morando en ellos. Pero tener confianza en nuestra nueva identidad espiritual, debido a nuestra identificación con Cristo, nos permitirá no obedecer los deseos del pecado carne. Otros pasajes que acompañan esta verdad son Gálatas 5:16. Pablo nos dice que es el caminar en el Espíritu que nos capacitamos para no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, esto equivale a andar en el Espíritu, con creer o apropiarse por fe de los resultados de nuestra identificación con Cristo. Así que armemos el panorama general aquí de cómo va todo junto. Okay, yeah. So, thank you. And now look at that paragraph there where it says Paul is not talking about the presence of sin. Miremos ese párrafo donde dice que Pablo no está hablando de la presencia del pecado. So sin is always going to be present as long as we live on this earth in these fallen human bodies that still have indwelling sin. El pecado siempre va a estar presente mientras vivamos en estos cuerpos caídos en esta tierra. And so we may be thinking to ourselves, man, this sounds really good.
that I've been given a new spiritual identity and that I've been separated from my old spiritual identity. Y podemos pensar, bueno, suena muy bien que tengo una nueva identidad espiritual y he sido separado de mi antigua identidad espiritual. But what we're talking about is that indwelling sin sure is still very present in my life. Pero estamos hablando de que ese pecado sigue muy presente en mi vida. So how in the world am I ever going to experientially going to get to the point that where I am presenting myself to God as alive from the dead and no longer presenting myself to unrighteousness? ¿Cómo voy a llegar a ese punto en mi vida a experimentar que me estoy presentando a Dios como un vivo entre los muertos y no como instrumento de iniquidad al pecado? And that is not a work that we do in and of ourselves. Pero ese no es un trabajo que nosotros hagamos por nosotros. That is a work that God does for us and in us and through us. Esa es una obra que hace Dios en nosotros y a través de nosotros. And then notice it says there, this takes place by becoming confident in our new spiritual identity, because our identification with Christ will enable us to not obey the lust of sin and flesh. Ok, y eso tendrá lugar cuando tengamos la confianza de, a ver, permítanme. ¿Cómo dice? Tener confianza en nuestra nueva identidad espiritual debido a que nuestra identificación con Cristo nos permitirá no obedecer los deseos del pecado. So highlight that, whichever one it is. I can't read Spanish. Highlight whichever one that is. Highlight it in your book. Tienen que Circle it in your book. Cir Take your highlighter and mark it in your Tienen book. que subrayarlo, hacerle circulitos. Because that's very important. Eso es muy, muy importante. And again, this is the work that God is doing in our lives to convince us of this truth. De nuevo, esa es la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas de convencernos de eso. In Galatians chapter 5, verse 16, it says, walk in the spirit, and you will not carry out the desires of the flesh. Dice Gálatas 5:16, si mal no he escuchado. And so the work of God is to convince us more and more of this and to draw us to where we will be walking in the spirit and not in the flesh. Que si caminas en el espíritu no vas a satisfacer los deseos de la carne. And this is going to enable us to not obey the lust of the sin or the lust of the flesh. Y el estar seguro de esto nos va a ayudar o nos va a capacitar de no andar en los deseos de la carne. Let's look at these verses in John. Veamos los versículos de So Juan. look at John and go to chapter 14. Juan 14. Look at John chapter 14 and let's read verses 25 and 26. John 14, 25 and 26. Juan 14, por favor, que alguien lea el 25 y el 26, 25-26. It says, these things I have spoken to you while abiding with you. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. That the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. And he's going to bring to remembrance all that I have said to you. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. And so there is the job and the role of the Holy Spirit. Ahí está el trabajo, el rol del Espíritu Santo. He is going to be teaching us all things. Nos va a estar enseñando todas las cosas. Can we trust God and the Holy Spirit to teach us all things? ¿Podemos confiar en Dios y en el Espíritu para que nos enseñe todas las cosas? Yes. Sí. Can we trust God to spiritually teach us these spiritual truths of our new spiritual identity? ¿Podemos confiar en que Dios y el Espíritu nos van a enseñar las verdades espirituales de nuestra identidad It's his espiritual? job. It's Sí, the Holy porque Spirit's job. es su trabajo. And he says he is going to bring to your remembrance all that I've said. Dice, y os recordará todo lo que os he dicho. He's going to remind us of these things throughout our days and throughout our weeks. Nos lo va a recordar a través de los días y las It's semanas. the Holy Spirit's job. Es el trabajo del Espíritu Santo. Why should we try to carry out the Holy Spirit's job? ¿Por qué intentamos llevar a cabo el trabajo del Espíritu Santo? Why should we do what the Holy Spirit is wanting to do? ¿Por qué deberíamos hacer lo que el Espíritu Santo quiere Who's more hacer? powerful, the Holy Spirit or us? ¿Quién es más poderoso, el Espíritu Santo The o Holy nosotros? Spirit is, obviously. El Espíritu Santo, obviamente. So let's let the Holy Spirit do his job. Así que dejémosle hacer su trabajo. And so convince us of these things of our new spiritual our new spiritual identity that it naturally draws us away from sin. Y convencernos de nuestra nueva identidad espiritual nos lleva lejos del pecado. And it naturally draws us into just this deep, intimate fellowship and relationship with God. Y de forma natural nos lleva a una relación más profunda con Dios, a una comunión más profunda con Dios. Go over to chapter 16. En el capítulo 16, And let's
let's go to down to verse 13. Versículo 13, Juan 16, 13. And he says, when he, the Spirit of truth, comes, he's going to guide you into all truth. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. So what is the role of the Holy Spirit? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo? It's to guide us into all truth. Guiarnos a toda verdad. These are the spiritual things that we're seeing here from God's word that he's done in his grace to establish us in himself. Estas son las cosas espirituales que Dios ha hecho por su gracia para establecernos en Él. And we may be thinking ourselves, man, my word, how is this ever going to happen? Y podemos estar pensando, pero ¿cómo va a pasar eso? It's going to happen because he, the Holy Spirit, will guide us into all truth. Va a pasar porque el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. He's not going to speak on his own initiative, No va a hablar por su propia iniciativa, but whatever he hears, he will speak. sino que lo que oiga, And Él va a he hablar will communicate to you what is to come. y os hará saber lo que habrá de venir. He will glorify me. Me He will take glorificará, of mine. tomará de lo mío, He will communicate it to you. os lo hará saber. All things that the Father has are mine, and therefore I said that he takes of mine and he will show it to you. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. So what that's saying there is that the Holy Spirit is going to be showing us the things of Christ. Eso está diciendo que el Espíritu Santo nos va a mostrar las cosas de Cristo. Everything that is God's, Todo lo que es de Christ Dios has, lo tiene and the Cristo. Holy Spirit is going to be communicating to us everything that is Christ. Y el Espíritu Santo nos va a comunicar todo lo que es de Cristo. And so there's no pressure. Así que no hay presión, There's no worry. no hay preocupación. I mean, God in his divine sovereign plan has worked to give us a new spiritual identity. En su plan soberano, Dios ha obrado para darnos una nueva identidad espiritual. And let's allow him to do his work to communicate it to us. Go over to Romans chapter 8. Y nos lo va a comunicar. Vamos a Romanos 8. Over to Romans chapter 8. Romanos 8. Romans 8 and verses 16 and 17 says, the Spirit himself testifies with our spirit that we are the children of God. Dice el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos So the hijos de Holy Dios. Spirit is communicating with our spirit that we're the children of God. El Espíritu nos comunica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. And if we're children, then we're heirs of God and fellow heirs with Christ. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. So we're fellow heirs. Everything that God is God's, Christ has, and everything that Christ has is we are fellow heirs. Somos coherederos. Todo lo que Cristo tiene, todo lo que Él es nuestro también. So we're spiritual millionaires. Somos millonarios espirituales. Somebody read for us the paragraph that starts, it is because we are joint heirs with Christ. Alguien que pueda empezar a leer en el párrafo que dice somos coherederos con Start Cristo. there and go down to Romans 6:13. Read that part for Ahí us. el párrafo que empieza con es porque somos coherederos until where? Stop before Romans 6:13. Y que pare o se detenga antes de Romanos 5, ¿qué dijo? 16. Ah, 6:13, antes del 6:13, por favor. Es porque somos coherederos con Cristo que Pablo nos dice en Efesios 1:3 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es por eso que Pedro dice en 2 de Pedro 1:3 que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Nuevamente, Pablo declara en 1 Corintios 2:12 que hemos recibido el Espíritu Santo para que pudiéramos conocer las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Y cuáles son esas cosas? Las que se dijeron más arriba. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo lo que pertenece al Padre que fue dado a Cristo y que nos hemos convertido en coherederos, los resultados, efectos completos de la obra consumada de Cristo en la cruz y nuestra identificación con ella. El papel principal del Espíritu Santo es guiarnos al conocimiento y la creencia con el hecho de estas verdades. Por lo tanto, no dejar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal y andar en el Espíritu se hace por fe en los hechos de lo que Dios ha declarado
que ahora es cierto de nosotros como resultado de estar en Cristo. Es creyendo que realmente somos quienes Él dice que somos, que realmente hemos recibido todo lo que Él dice que hemos recibido. Esto es lo que es andar según el Espíritu. ¿Hasta aquí? Yeah, thank you. And so look at 1 Corinthians Miremos in chapter 2. 1 Corintios 2. It mentions this verse here in what we just read. 1 Corinthians chapter 2 and verse 12. 1 Corintios 2, versículo 12. And somebody read that for us. 1 Corinthians 2:12. Alguien que lea 1 Corintios 2, 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Okay, so notice that we have been given the Spirit who is from God. And why we've been given the Spirit that's from God? Hemos recibido el Espíritu que es de Dios. ¿Por qué lo hemos recibido? So that we would know the things that have been freely given to us by God. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido gratuitamente. And in this context of this lesson right here, and in chapter 5 as well, what are we talking about that we've been freely given by God? En este contexto y en el capítulo 5 que hemos leído, ¿cuáles son las cosas que gratuitamente Dios nos ha dado? New spiritual identity. Nueva identidad espiritual, right? ¿Verdad? So the Holy Spirit is going to be communicating to us the things that we've been given, freely given by God. The Holy Spirit is going to be communicating and teaching us about our new spiritual identity. Así que el Espíritu Santo nos va a estar comunicando y enseñando las cosas gratuitas que Dios nos ha dado. And then go to the last paragraph there. Vamos al último And again, párrafo. circle this or mark this with in your lessons. Tienen que circular Circle o this or mark it. marcarlo de alguna manera este último Not párrafo. letting sin reign in your mortal body and walking in the Spirit is done by faith in the facts of what God has stated is now true of us as a result of being in Christ. No dejar que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal y andar en el Espíritu se hace por fe en los hechos de lo que Dios ha declarado que ahora es cierto de nosotros como resultado de estar en Cristo. Did you read all the way to the end of the paragraph? Yes. Yeah. Well, no, just that first sentence. And again, it's by believing that we really are who he says we are. Es creyendo que somos quienes Él dice que somos. I mean, think about that. Pensad en eso. By believing that we really are who God says we are. Creyendo que somos quien Él dice que somos. That's a huge point. Eso es un punto enorme. We can read and we can study about who God says we are. Podemos leer, podemos estudiar de quién dice Dios que somos. But we can leave here and go home tonight and just not believe it. Pero podemos irnos a casa esta noche y no creerlo. Get caught up in our own thoughts about ourselves. Y quedarnos atrapados en nuestros propios pensamientos de nosotros mismos. But let's say, you know what, God, teach me, communicate to me who I really am in you. Pero puedes decir, Señor, comunícame, enséñame quién realmente yo soy en ti. And so that we would believe who God says we really are. Para que creamos que somos quien Dios dice que somos. And that we would believe all that it says that we have received because of what he's done for us. Y para que creamos que hemos recibido todo lo que Él ha hecho por nosotros. And this is what walking in the Spirit is. Y ahí es donde entra andar en el Espíritu. Circle that paragraph. Circulen ese párrafo. Yeah. And then so go back to Romans. De vuelta a Romanos. Back to Romans. Romanos. And look at verse 13. Versículo 13. Then he moves on to this part here. Now he gets to actually yielding. Así. Y llega al punto que dice, or presenting. Presentaos vosotros mismos. And somebody read for us what it says there about verse 13. Read that part for us. Alguien que lea en el material el comentario que viene debajo del versículo 13. De Romanos 6:13. Porfis. Versículo 13, ¿alguien que quiera leerlo? Bueno, el comentario. Pablo dice, ni presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros
mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Rendimiento está en presente imperativo activo del verbo. Es un mandato a la acción cierta y continua por parte de su sujeto. Como los que viven de entre los muertos, está en forma de participio presente activo. Expresa acción continua. Entonces, juntando todo esto, Pablo está diciendo que debemos hacer tres cosas. Uno, que el pecado no reine en nuestro cuerpo mortal, no dejes que nos gobierne. Dos, no rindáis nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Y tres, debemos rendir nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Debido a la realidad continua de que estamos vivos de entre los muertos, debido a la realidad continua de nuestra nueva identidad espiritual que recibimos debido a nuestra identificación con Cristo. Que lleguemos a estar tan convencidos de la realidad de nuestra nueva identidad espiritual. ¡Ay, se fue! Espera. Que nos estremezcamos ante la idea de seguir cediendo a nuestros miembros como instrumentos. Un buen ejemplo, hasta ahí. Until where? 6:14. Hasta llegar al versículo. Yeah, good. Un buen ejemplo de esto es vestirse y actuar de acuerdo a nuestro género. La mayoría de los hombres se sentirán muy avergonzados y humillados si los encontraran vistiéndose o actuando como una mujer en público. ¿Por qué? No porque ser mujer sea malo, sino por su propia identidad. En el versículo 13 es la declaración clave en toda la escritura con respecto al tema de la consagración. Presentar algo o alguien a Dios para su uso. Para vivir la vida de Cristo resucitado y consagramos presentarnos a Dios como instrumentos de justicia, primero debemos estar convencidos de la verdad de que el poder del pecado ha sido quebrantado y ya no tiene la autoridad para usarnos como instrumentos de injusticia. La frase clave en estos versículos es como los que están vivos de entre los muertos. Pablo está diciendo que para presentarnos como instrumentos de justicia ante Dios, primero debemos creer que en verdad hemos sido crucificados y que ahora estamos vivos de entre los muertos. Recuerde Romanos 6:7, el que está muerto está libre del pecado. Nada de la vieja creación puede ser presentado a Dios, sino solo lo que ha pasado de muerte a resurrección. Cuando conocemos y consideramos o contamos con esta verdad, presentarla o cederla surge naturalmente. Yeah, good. Thank you. And so if we tie in the paragraph before that with what we just read here, the natural result of us being convinced and convicted of who God really says that we are, the natural result of that is going to be one of yielding. Claro. Si atamos el párrafo que hemos leído antes con el que hemos leído ahora, el resultado natural de estar convencido de que eres quien Dios dice que eres, el resultado natural va a ser presentarte. And so go to where it said number 1, 2, and 3. Vayan a donde dice 1, 2, 3 en el material. And notice where it says that number 3, we are to yield our members as instruments of righteousness. Why? Dice el 3, debemos rendir nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Because of the ongoing reality that we are alive from the dead. Por la realidad continua de que estamos vivos de entre los muertos. Because of the ongoing reality of our new spiritual identity. La realidad continua de nuestra nueva identidad espiritual. So the point there is that the yielding is not something that I'm trying to generate in and of myself. El punto es que el rendirme o el presentarme no es algo que yo genere por mí mismo. And I'll be honest with you, like years ago, I used to try to do that. Y seré honesto, años atrás intenté hacerlo. I knew these truths were true. Yo sabía estas verdades. I would try to yield myself in and of myself. Pero intentaba presentarme por mí mismo. Not being thoroughly convinced and convicted of this identity change. Sin estar completamente convencido de este cambio de identidad. But now that we're growing and being convinced and convicted of this identity change from the old to the new, it leads to naturally yielding. Pero estar completamente convencido de este cambio de identidad de la antigua a la nueva lleva a este presentarse. And so I'll finish on there. Because of the ongoing reality of our new
spiritual identity that we receive because of our identification with Christ, that we become so convinced in the reality of our new spiritual identity that we cringe at the idea of continuing to yield our members as instruments of unrighteousness. Dice, debido a la realidad continua de nuestra nueva identidad espiritual que recibimos debido a nuestra identificación con Cristo, que lleguemos a estar tan convencidos de la realidad de nuestra nueva identidad espiritual que nos estremezcamos ante la idea de seguir cediendo a nuestros miembros como instrumentos. That we notice that we would cringe, at the idea of yielding ourselves to sin. Que nos estremezcamos ante la idea de entregar nuestros miembros al pecado. But the reason what we're seeing here is that we cringe at the idea, not because we're trying harder and we're so frustrated with doing what we don't want to do. We cringe at the idea of it because that's no longer who we are. Pero no nos estremecemos ante la idea por la frustración que sentimos y lo cansados que estamos de intentar no hacerlo, sino que nos estremecemos por la nueva identidad, de estar convencidos de quiénes somos. Do you see the difference? ¿Ven la diferencia? We could, if we're stuck in some kind of a sin, si estamos atrapados en algún tipo de pecado, we could say to ourselves, I'm not going to do that anymore. For 1 week, I'm going to try not to do that anymore. Podemos decirnos, durante una semana voy a intentar no hacerlo más. And we could, but when we do it, we get so mad, we cringe, we're frustrated when we do it. Pero cuando lo volvemos a hacer, nos enojamos tanto, nos frustramos, nos estremecemos. But looking at it from this perspective, pero viéndolo así, we get frustrated and we cringe when we do it because we know that's no longer who we are. Pero viéndolo así, nos estremecemos porque sabemos que eso ya no es lo que nosotros somos. And then we're naturally not going to want to do it because that's not who we are. Y de forma natural no vamos a querer hacerlo porque eso no es lo que somos. Because of our identity. Por causa de nuestra identidad. All right, let's look at one more verse here, then we'll take a break. Let's look Veamos at 14. Un versículo más. Versículo 14. So chapter 6, verse 14, it says, "For sin shall not be master over you, for you are not under the law, but you're under grace." 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Did somebody read section out of our book for us? ¿Alguien que lea esa sección del librito, porfis, para los demás? Debajo del 6:14. ¿Puedo leer? Claro que sí. Ok. Por supuesto. A ver, es que fíjate que me voy a mover aquí la pantalla porque dice Romanos 6:14, versículo 14. Por tanto, dice Pablo, el pecado ya no se enseñoreará más de nosotros porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Como incrédulos, Romanos 5:20 muestra cómo al estar bajo la ley, el pecado se enseñorea de nosotros. Bajo, ser gobernado por o estar bajo su autoridad. Ya no estamos bajo la autoridad gobernante de la ley, porque en Cristo y por la gracia hemos sido declarados justos. Por lo tanto, la ley ya no puede condenarnos. Versículo 14. El pecado no se enseñoreará más de vosotros porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El dominio del pecado no se refiere a la presencia del pecado o a la comisión del pecado en nuestras vidas, pero se refiere a la culpa y a la condenación que conlleva vivir bajo el principio de la ley o la mentalidad. Dice, por la gracia y la obra consumada de Cristo somos completamente justificados y hechos justos. Estamos bajo la gracia, por lo tanto, la ley ya no puede condenarnos, porque todo nuestro pecado ha sido pagado. Este hecho difunde los efectos del pecado sobre nuestra alma. Ya no tiene dominio sobre nosotros, ya no puede condenarnos y hacernos sentir culpables y robarnos la creencia de que realmente somos quienes Dios dice que somos. Hebreos 10:17. Gracias. Good, thank you. And so the idea here of being under, that we are no longer under, sin shall not be master over you, for you are no longer under the law, but under grace, is to be governed by or to be under its authority. And so we are actually
no longer governed by or under the authority of the law, but now we're actually governed by or under the authority of grace. No estar bajo la ley conlleva esta idea de no estar bajo la autoridad o bajo el dominio. Entonces ya no estamos bajo la autoridad de la ley, sino de la gracia, gobernados por la gracia. And we're going to get into that more in chapter 7. Therefore, the law can no longer condemn us. Por tanto, la ley no nos puede condenar más, eso lo veremos en el capítulo 7. And so very clearly, the answer, because of all that God has done, Así que muy claramente, por causa de todo lo que Dios ha hecho, because of all that he's done in the middle of chapter 3 with showing us that salvation is by faith and faith alone, and on into chapter 4. por todo lo que el capítulo 3 nos estaba enseñando de que la salvación es solo por la fe, And then all that was communicated in chapter 5, and now what we're seeing in chapter 6. y todo eso se comunicó en el capítulo 5 y ahora en el 6, And because of this new spiritual identity, por esta nueva identidad espiritual, grace frees us from sin as its master. la gracia nos libra de la ley como nuestro maestro. All right, let's take a break there. Hagamos un descanso.